¿Cómo estás? Hay una antigua historia que cuenta que uno de los soldados del ejército de Napoleón desertó en plena batalla. Fue perseguido y fue capturado. Y fue sentenciado a muerte. Cuando la madre se enteró lo que le iba a suceder al hijo, se acercó a hablar con el general. Y le dijo: yo entiendo que mi hijo cometió un error y entiendo que ese error debe ser castigado. Pero mi hijo es lo único que tengo. Le pido que perdone su error. Napoleón le dice: imagínese que si yo tomo esta actitud, otros en el ejército pueden tomar la misma actitud que tomó su hijo. Si yo perdono esta acción que él realizó, muchos pueden intentar imitarlo. Y la madre le dice: sí, entiendo lo que usted me dice, pero le pido que tenga misericordia. Napoleón le dice: su hijo no merece misericordia. Y la madre le dice: si la mereciera, no sería misericordia lo que le estaría pidiendo. Ante semejante argumentación, cuenta la historia que Napoleón perdonó al soldado. Y es justamente de la misericordia de lo que hoy te quiero hablar. Es la misericordia, esa capacidad que tiene Dios de perdonarnos cuando no merecemos el perdón, de amarnos cuando no merecemos ser amados, de aceptarnos cuando no merecemos que Él nos acepte. Y muchas veces, humanamente, se nos complica entender la amplitud de esta capacidad, de esta cualidad que tiene Dios. Y muchas veces eso nos impide acercarnos a Dios, acercarnos para ser perdonados, acercarnos para tener una relación íntima con Él, acercarnos para querer hacer su voluntad. Y muchas veces pienso que se nos complica porque, como a Napoleón, se le mezclaba quizás el sentido de justicia con misericordia. Desde pequeño nos han enseñado que cuando cometemos un error debemos pedir perdón, y cuando alguien nos pide perdón debemos perdonar. Y esto es correcto. Es más, es un ejercicio que debemos hacer. Cada día debemos ejercitar el perdón, pero sin tener en cuenta, sin dejar, perdón, de tener en cuenta la misericordia. La misericordia, que es esa capacidad que nos permite perdonar cuando aún el otro ni siquiera nos ha pedido perdón, y nos permite perdonar cuando el otro ni siquiera merece ser perdonado. Y en lo que respecta a nosotros, nos permite recibir perdón cuando no merecemos ser perdonados. La misericordia da como resultado perdón. Y si no, miremos simplemente la imagen de Jesús en la cruz. Después de haber sido juzgado injustamente, de haber sido golpeado, insultado, maltratado, sin embargo, Él miró a sus enemigos desde la cruz y le dijo a su Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Déjame decirte que esa actitud misericordiosa de Jesús fue lo que permitió que vos y yo seamos salvos hoy. También tenemos la historia de Jonás. Dios le dijo que fuera a Nínive y que llevara su mensaje, que en 40 días iban a ser destruidos. Y a pesar de que en principio él no quiso hacer lo que Dios le había pedido, luego terminó cumpliendo su labor. Y dice que una vez que había terminado de pregonar el mensaje de Dios en toda la ciudad, se sentó de lejos para ver cómo la ciudad era destruida. Evidentemente, Jonás no podía entender la dimensión de la misericordia de Dios. Él no alcanzaba a comprender que una ciudad de gente tan malvada pudiera ser perdonada, que pudieran alcanzar la misericordia de Dios. Sin embargo, cuenta la historia que cada uno de los habitantes de la ciudad, incluso sus gobernantes, se arrepintieron y demostraron dolor. Y Dios, haciendo uso de su misericordia, los perdonó.
Y déjame leerte un pasaje de la carta a los Efesios, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto quiere decir que todo lo recibimos por gracia, que nada de lo que Dios nos ha dado es por un mérito nuestro, sino que es por su gracia y por su misericordia. Esa misma misericordia que salvó al pueblo de Nínive, la misma misericordia que permitió que Jesús orara a su Padre y pidiera que perdonara a aquellos que tanto daño le habían hecho. Y es esa misma misericordia que garantiza de que Dios está a nuestro lado en cada uno de los momentos de nuestra vida. Está a nuestro lado cuando estamos cerca de Él y está a nuestro lado cuando nos alejamos. Y si en un momento estamos lejos de Dios, sabemos, y la misericordia de nuestro Padre garantiza que si alzamos nuestros ojos, nos vamos a encontrar con una mirada amorosa de nuestro Padre, perdonándonos y acercándose para reconfortarnos. Y si aún estuviéramos en una situación tan difícil en la que no nos quedan ni fuerzas para alzar la mirada a nuestro Padre, por dolor, por vergüenza, por temor, debemos estar muy seguros y confiar de que en su misericordia Dios ya nos ha aceptado. Solo nos queda alzar nuestro rostro, tomarnos de la misericordia de Dios y caminar disfrutando de aquello que Dios nos regala.